Redes sociales están haciendo un gran trabajo subiéndole el volumen a la realidad con el afán de captar nuestra atención. Desafortunadamente, como sociedad, estamos sufriendo el impacto negativo de consumir tantas noticias negativas. Esto está aumentando los niveles de estrés en nuestro cuerpo y está causando problemas en nuestra salud física y emocional. Por otro lado, los mismos estudios afirman que el consumo de buenas noticias tiene un impacto positivo en nuestra salud, tanto física como mental. Así es de que díganme qué clase de noticias quieren escuchar en esta Navidad. ¿Quieren escuchar buenas noticias? ¿Quieren escuchar buenas noticias? Ok, pues de eso vamos a hablar en esta tarde. Espero que ese sea su deseo, escuchar las buenas noticias acerca de Jesús, porque eso es exactamente lo que vamos a compartir en este día. Abran por favor sus Biblias en Lucas capítulo 2 y vamos a estar leyendo del versículo 8 al 20. Ahora, sin importar en dónde estamos nosotros en nuestras vidas, cada uno de nosotros estamos a lo mejor teniendo una experiencia con lo que acabo yo de comentar. A lo mejor estás en un tiempo en donde has escuchado noticias muy buenas en tu vida y el día de hoy vienes muy contento, vienes muy feliz, deseoso de celebrar la Navidad. Algunos otros a lo mejor este año fue muy complicado y recibieron noticias negativas que los hacen sentir nostalgia y tristeza y dolor. Pero el día de hoy quiero que tratemos lo más posible, si tú estás pasando por una temporada difícil, de enfocarte en las noticias positivas. Verán, la primera razón por la que quiero darles buenas noticias es porque las buenas noticias traen alegría al corazón. The good news brings joy to the heart. Es hermoso poder recibir buenas noticias y cuando nosotros las experimentamos, las escuchamos, empieza a haber alegría en nuestro ser sin importar la etapa en la que estamos viviendo, sin importar nuestra edad, nuestra condición social o posición económica. Cuando nos llegan buenas noticias sentimos alegría en nuestro corazón. Lo que hace muy especial la historia de la primera Navidad, en mi opinión, es que las buenas noticias del nacimiento de Jesús, lo que estamos celebrando en esta Navidad, se han hecho públicas por alrededor de 2000 años a todo tipo de personas. A personas de todos los orígenes, personas de todas las edades, personas de todos los países. Las buenas noticias se han estado compartiendo. Pero la primera Navidad había un grupo en particular a quien Dios permitió que estas noticias buenas llegaran de primera mano a ellos. Este grupo de personas a quien me estoy refiriendo fue un grupo de pastores de ovejas. Estos pastores de ovejas estaban haciendo su trabajo y de repente un ángel se les apareció para darles la buena noticia. La buena noticia de que Jesús había de nacer. Y déjame decirte lo siguiente, vale la pena mencionar que los pastores de ovejas en esos tiempos se contaban entre las personas de más baja condición social. Eran las personas más pobres, eran las personas menos educadas, eran las personas más aisladas en la sociedad judía. Sin embargo, sin importar su poca importancia para todos los demás, a Dios le plació enviar a uno de sus ángeles para darles a ellos el anuncio del gran acontecimiento. Yo creo que muchos de nosotros como inmigrantes nos podemos relacionar. Algunos de nosotros cuando recién llegamos a este país, a lo mejor está siendo la experiencia de algunos de los que estamos aquí. Llegamos y nos encontramos en un país en donde no hablamos el idioma predominante, en donde trabajamos mucho y no necesariamente recibimos el pago que deberíamos de recibir a causa del trabajo que hacemos. Y muchas veces nos sentimos aislados. Sentimos que no podemos llegar a ciertos hogares porque nos sentiríamos muy fuera de lugar.
Bueno, esta era muy parecida a la situación en la que estaban estos pastores de ovejas. Ellos eran personas que nadie las consideraba importantes. Ellos eran personas que nadie creía que ellos eran merecedores de escuchar tal calidad de noticias. Ahora, como era de esperarse, estos pastores se asustaron al ver al ángel que se les apareció y al ver la luz gloriosa que los envolvió. No fue algo muy sencillo, no era algo a lo que estaban ellos acostumbrados. Ellos estaban muy fuera de lugar y lo que les estaba aconteciendo era tremendamente nuevo. Pero al ver su reacción, el ángel inmediatamente les dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Tengo buenas noticias. Di conmigo buenas noticias. Y luego di conmigo alegría. Siempre las buenas noticias vienen envueltas en esta clase de experiencia, en donde en cuanto las abres, recibes como un regalo de alegría para ti. Y yo pienso que esto es algo que estos pastores están experimentando. El ángel viene y les da una gran noticia y al inicio no saben cómo reaccionar. Pero eventualmente se dieron cuenta que había una gran alegría en esta noticia. Los pastores estaban experimentando algo completamente inesperado, lo que aparentemente les asustó. Ellos se asustaron porque ignoraban que iban a recibir la mejor noticia de su vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido noticias que en un principio pensamos que no son lo mejor de lo mejor y nuestra primera reacción es asustarnos? Pienso en la cantidad de cosas que nos suceden en la vida. Cosas inesperadas, cosas que no planeamos, que en el primer momento, que la primera reacción es asustarnos, es conmocionarnos emocionalmente. Pero después esas noticias vemos que no eran tan malas y que nos trajeron grandes alegrías. Para mí, ser papá de mis dos hijas ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida. Pero antes que mis hijas llegaran a mi vida, la idea de ser papá me asustaba. Me asustaba porque no sabía qué esperar y no me sentía preparado para ser papá. Pero una vez que llegaron a mi vida, la llenaron de mucha alegría. Creo que algo así estaban experimentando este grupo de pastores. Estaban viendo algo que no podían explicar, algo completamente inesperado, algo que jamás ellos imaginaron. Y cuando el ángel les empieza a dar la noticia, creo que su temor empezó a escalar. Tanto ellos ignoraban que eventualmente, unas horas después, tal vez este iba a ser el mayor y mejor evento de toda su vida. Al inicio no creo que ellos entendieran todas las implicaciones de lo que estaba sucediendo, pero pronto experimentarían el mejor evento de sus vidas. Pronto estos pastores estarían frente a Dios encarnado, estarían frente a Dios que tomó forma de hombre, estarían frente al creador de todo lo que existe, que habría de nacer y lo habrían de poner en un pesebre. Un pesebre. Algunos de nosotros a lo mejor pensamos que un pesebre es un tipo de camita humilde, pero no es así. El pesebre era el mueble, era el aparato, el lugar en donde donde servían la comida para que los animalitos fueran y comieran ahí, para que comieran los burros, los caballos, las ovejas. Eso era un pesebre. Ahí es donde pusieron a Jesús. Y estos pastores fueron y lo experimentaron todo. Pronto ellos se dieron cuenta que este bebé no era un bebé ordinario. Pronto ellos se dieron cuenta que este bebé había venido a salvar a la humanidad. Y verá, siempre las buenas noticias dan a conocer el plan de Dios. Estas que estos pastores escucharon indudablemente les representarían, les traerían, les harían conocer las noticias más grandes, el mensaje más grande jamás escuchado.
Pero si tú recuerdas en todas las veces que has escuchado buenas noticias, estoy seguro que has podido ver a Dios ahí. Has podido ver a Dios cuando recibes buenas noticias, y la primera reacción para aquellos que conocemos a Dios y que no creemos que somos simplemente un accidente cósmico estando aquí, nuestra primera reacción es decir gracias a Dios. Las buenas noticias siempre dan a conocer el plan de Dios. Sobre todo esta noticia para los pastores. Esta noticia venía cargada de significado. Esta noticia era muy importante, era grande esta noticia. Ahora, para aquellos que vivimos como si nuestra vida fuera un accidente, como si estamos aquí sin saber por qué razón, seguramente pudiéramos pensar que esas noticias que estos pastores recibieron fueron cuestión de suerte, que Dios hubiera podido escoger a este grupo de pastores o a aquel otro grupo de pastores, que hubiera podido escoger a otro tipo de personas con otro tipo de trabajo, en otro tipo de condición social, en lugar que a estos pastores. Pero no fue así. No fue así. A quienes creemos que Dios está trabajando en este mundo y en la humanidad, sabemos que las buenas noticias son una oportunidad para contemplar y agradecer la bondad de Dios. Esos pastores, escúchame bien, aceptaron la noticia como un acto muy especial y una oportunidad para honrar a Dios, una oportunidad para adorar a Dios. Y para ellos nada de esto fue accidental. No fue accidente esto. Ellos pudieron entender que este acontecimiento era el plan de Dios para sus vidas, que Dios había orquestado absolutamente todo para que ellos fueran parte de este evento. Honestamente, creo que muchas personas en nuestra sociedad experimentan la Navidad solamente como un evento en el calendario, como algo que aquí nos tocó vivir en un país en donde se celebra la Navidad. El 24 de diciembre es Nochebuena, el 25 de diciembre es Navidad, tamales, pozole, familia, regalos, arbolito, y pensamos, todo dar, vacaciones, un día libre, un día festivo, qué sé yo. Pero no nos damos cuenta que detrás de esta celebración hay una gran oportunidad. Verás, estos pastorcitos, esos pastores de oveja, habían sido invitados intencionalmente a venir y encontrarse con Jesús. Un ángel vino y les dio ese mensaje especial. Ellos eran tan insignificantes, escúchame bien, ellos eran tan insignificantes en la sociedad que ni de chiste alguien podría haberlos invitado a tal evento. Ni de chiste. Era como si a ti y a mí nos invitaran a una cena de gala en la Casa Blanca. Ni de chiste. No lo podemos imaginar. Algo así sucedió porque Dios intencionalmente les hizo esa invitación a estos pastores. Ellos recibieron la buena noticia de parte de Dios. Y mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿aceptarás tú la buena noticia de la primera Navidad en tu vida? ¿La aceptarás de parte de Dios? ¿Aceptarás esa buena noticia acerca de que Dios tomó forma de hombre y habitó entre nosotros? Y como el evangelista dijo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Vimos en él una gloria como de alguien que es divino, que es deidad, que es Dios. Esta es la buena noticia. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, que es el Cristo, que es el Señor. Esa es la buena noticia. La humanidad ha tenido necesidad de un Salvador. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, desde el momento en el que fueron expulsados del Edén, desde ese momento la humanidad ha necesitado un Salvador.
Y Dios decidió darles la noticia del Salvador a estos humildes pastores. Y luego el ángel les dijo: y van a encontrar a este bebé envuelto en pañales, y va a estar acostado en un humilde pesebre. El Salvador del mundo se relacionaría con este grupo de pastores como quiere relacionarse con nosotros. A lo mejor algunos de nosotros somos personas que tenemos mucho, somos personas muy educadas, somos personas muy finas, tenemos un apellido de abolengo. Pero la mayoría de nosotros, o a lo mejor me equivoco, pero pienso por lo menos algunos de nosotros somos raza. Algunos de nosotros somos gente normal. Algunos de nosotros somos personas sencillas. Y a nosotros, con nosotros, el Señor quiere relacionarse. A nosotros Él nos ha venido a dar esta buena noticia. Y no fue exclusiva para este grupo de pastores. Tú y yo podemos seguir la vida de Jesús y darnos cuenta que todo el tiempo estaba rodeado de la gente más sencilla en esa sociedad. Que Él vino a ministrar a quienes estaban más perdidos, que Él vino a ministrar a quienes estaban más enfermos, que Él vino a ministrar a quienes eran más pobres, porque los ricos lo rechazaban. Las personas en poder y autoridad se sentían ofendidas por Él. Tú y yo, si nos sentimos como personas sencillas, humildes, comunes y corrientes, no debemos de ignorar que a nosotros esta buena noticia nos ha llegado. Era necesario que el bebé naciera en humildad para que personas como tú y como yo pudiéramos relacionarnos con Él. Jesús venía a traer paz. Jesús venía a traer paz. Una paz primeramente entre Dios, que es santo, y la humanidad. Dios es santo, Él es sin pecado, Él no puede tener ninguna clase de relación con el pecado, y eso nos ha apartado de Dios. Porque yo no sé si tú sabías esto, pero la humanidad no somos lo mejor de lo mejor. No hacemos lo bueno, no hacemos lo recto, no tenemos generalmente buenas emociones, buenos sentimientos, buenas actitudes hacia las personas. Generalmente nuestras actitudes son negativas y destructivas. Esto ha causado tensión entre el reino de los cielos y el reino de los hombres. El reino de los cielos, en donde hay perfección, en donde hay santidad. El pecado ha creado una enemistad entre ese reino y el nuestro. Por eso Jesús es llamado el Salvador, porque Él vino a proveer los medios para que tú y yo pudiéramos tener acceso al reino de los cielos. Simples pastores, personas comunes y corrientes, personas como tú y como yo, ahora viéndonos como ciudadanos del reino de los cielos, ahora listos para celebrar la Navidad como una gran invitación, como una gran oportunidad para ti y para mí, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la invitación que hemos recibido. Las buenas noticias siempre, mis hermanos, mis amigos, nos traen paz. Piénsalo. Cada vez que recibes una buena noticia, te alegras y también te puedes relajar. Y también puedes respirar. Y también dices: wow, Dios mío, tú proveíste. No creía que iba a ser posible que pudiera juntar esta semana para pagar la renta. O no sabía cómo iban a suceder las cosas con esta enfermedad. Pero gracias a Dios, ahora los médicos me han dado una buena noticia de que todo ha sanado, de que todo está bien. Las buenas noticias no solamente traen alegría, las buenas noticias traen paz. Y el día de hoy tú estás a unas horas de celebrar la Navidad, y lo peor que nos puede pasar a ti y a mí es celebrar la Navidad sin tener paz, sin poder respirar, sin poder disfrutar, en lo poco y en lo mucho, con regalos grandes o pequeños, rodeados de una gran familia, o solamente con soledad con nosotros mismos.
Independientemente, imagínate qué diferente sería la Navidad y cada día si tuviésemos paz. En este caso, la noticia que estos pastores estaban escuchando no solamente les traería paz a ellos, sino le traería paz a toda la humanidad, porque las buenas noticias proclaman paz a la humanidad. Paz a la humanidad. Paz porque ya no habría razón para la enemistad entre Dios y la humanidad. Ahora por medio de Jesús podemos tener paz para con Dios. Sin Jesús la santidad de Dios causa tensión con la humanidad a causa de su maldad. Pero Jesús vino precisamente a traernos su paz. En la primera Navidad los pastores pudieron escuchar y ver a un coro de ángeles cantar diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Este grupo de pastores eran contados entre aquellos que gozaban de la buena voluntad de Dios. Ellos no contaban con la buena voluntad de nadie, ¿sabes? Debido al trabajo que ellos hacían. Ellos eran considerados impuros para la sociedad judía, porque trabajaban con esta clase de animalitos y estaban todo el tiempo en el campo. No podían ellos cumplir con las leyes de limpiezas que regulaba la sociedad y la religión judía. Y además olían mal, olían a oveja. No solamente olían a oveja, olían como que ya tenían una semana sin bañarse. Si habían estado en el campo cuidando a las ovejas por esa cantidad de tiempo. A ellos, a ti, a mí, Dios nos ha extendido estas buenas noticias. Su buena voluntad se ha extendido hacia nosotros. Y estos pastores pudieron ver a los ángeles de Dios dar gloria en las alturas, adorar a Dios. Y ¿sabes qué? Los pastores no hicieron nada en respuesta, pero estaban aprendiendo. Y pronto nos vamos a dar cuenta que aprendieron a darle gloria a Dios, como algunos de nosotros tenemos que aprender. Paz. Paz hemos recibido por medio de Jesús, por medio de su obra redentora. Porque este bebé, tú y yo sabemos que no se quedó siendo un bebé todo el tiempo. Él creció y se desarrolló. Y la manera como él pudo proveernos paz con Dios es al ofrecer su vida en una cruz. Sí, por personas como estos pastores, Jesús no solamente vino a nacer en un pesebre, sino Jesús vino a morir en una cruz, como el peor de los criminales. Ese era el castigo que se le daba a las personas más bajas en la sociedad, que habían cometido los más atroces crímenes. Ahí terminó su vida Jesús, y lo hizo por personas como esos simples y sencillos pastores. Lo hizo por personas como tú y como yo. Ahora, de hecho, si consideras la escena del nacimiento de Jesús, estoy seguro que todos alrededor de ese pesebre se sentían fuera de lugar. Yo no sé si tú estás conmigo, pero yo me siento más cómodo andando en el swap meet que andando en un restaurante de caché. A lo mejor estoy muy paisano y soy muy naco, pero honestamente, yendo al swap meet, yo me siento en casa. Cruzo la frontera y estoy en mi barrio, estoy en mi casa. No nomás porque soy de Tijuana, sino porque siento que es otro lugar. ¿Sabes? Estos pastores estaban en un establo, porque nadie tenía lugar para Jesús. El único espacio que se abrió era en un establo. Y estoy seguro que María y José se sentían fuera de lugar. ¿Cómo no se iban a sentir ellos fuera de lugar si eran unos adolescentes a los cuales Dios les había dado esta magnífica y maravillosa oportunidad, pero que prácticamente estaba cambiando el rumbo de sus vidas? Tal vez María tenía unos 13, 14, cuando mucho 16 añitos. Era un adolescente y ahora su vida le había cambiado. Y José, siendo un hombre muy joven, inmediatamente se convirtió en un padrastro. Todo cambió para ellos.
Todo absolutamente cambió y se sentían seguramente fuera de lugar. ¿Cómo es que el Hijo de Dios que se nos ha prometido a nosotros naciera en un establo como este? Ahora los magos que vinieron de Oriente, muy probablemente ellos traían lana, muy probablemente ellos sí eran de abolengo, muy probablemente ellos sí tenían una manera de cómo vivir y ser influenciales en la sociedad. Ellos también se sentían fuera de lugar. Pero los pastores, mis hermanos, mis hermanas, ellos no. Los pastores se sentían en casa. Los pastores habían sido invitados y convidados, porque tal vez, ¿sabes? Hubiera sido muy difícil si el bebé hubiese nacido en un palacio para ellos sentirse cómodos e invitados para ir a adorar al gran rey, puesto que el gran rey nació en un establo. Y nació y lo pusieron en un pesebre. Sus padres eran personas que nadie conocía. Eran unos simples adolescentes jovencitos que estaban cargando con un gran llamado de parte de Dios. Ciertamente llegaron los magos de Oriente, pero los que no se sintieron fuera de lugar fueron los pastores, porque Jesús se hizo tan relacional con ellos que nació como muy probablemente muchos de ellos nacieron. Ellos probablemente visualizaron que este niño iba a crecer muy probablemente como muchos de ellos habrían de crecer. Y de hecho tú y yo nos podemos dar cuenta que Jesús no es solamente el buen pastor como uno de estos pastores, sino que Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se convirtió como uno de los animalitos que estos pastores cuidaban y protegían. Ningún otro grupo en esta escena se pudo relacionar mejor con Jesús que los pastores. Así es de que el día de hoy tal vez es tiempo de que tú y yo consideremos cuál es nuestra posición en esta invitación que hemos recibido de parte de Dios. Porque tal vez algunos de nosotros nos sentimos poca cosa y que todo va en nuestra contra. Y no sabemos si hay futuro, no sabemos qué hay adelante y nos sentimos ansiosos y estresados. El día de hoy recibe la alegría de Jesús, recibe la paz de Jesús. Y una vez que experimentes todo eso, disponte a vivir en asombro y adoración a Él. Eso es lo que hacen las buenas noticias. Las buenas noticias, si eres agradecido, te ponen de rodillas. Las buenas noticias, si puedes tú asimilarlas, te das cuenta que son motivo de adoración. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver lo que está pasando. En otras palabras, no se quedaron donde estaban, fueron a ver a Jesús. No se conformaron con escuchar que había nacido el bebé, sino fueron a encontrar a este bebé. Y cuando lo encontraron, lo adoraron. Lo adoraron. Si crees que Jesús es rey, si crees que Él es Salvador, no dejes de adorarlo. ¿Me escuchaste, iglesia? La adoración es un acto de vivir agradecido y maravillado por quien es Jesús y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Escúchame bien, una persona agradecida es una persona que adora a Dios. Cuando los pastores vinieron a adorar a Jesús, le contaron a María y a José y a todos los presentes todo lo que el ángel les había dicho acerca de Jesús. Todos estaban maravillados. Algunos de nosotros ya esta historia de la Navidad ya estamos pensando, ya chale, nos la han contado muchas veces y ya no sabemos si la creemos. Pero esta historia tiene la habilidad de convertirse en algo nuevo cada año, sobre todo cuando estamos abiertos a adorar al Señor. Dice el verso 19: María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. María, como decía hace un momento, era una jovencita y todo esto lo estaba contemplando. Yo recuerdo la emoción que me dio tener a mis bebés, a mis niñas en mis brazos por primera vez. Algo así indudablemente es lo que María estaba experimentando. Yo las tenía en mis brazos y me sentía muy contento, pero no sabía qué venía en el futuro. Me pusieron en una posición muy vulnerable.
María estaba en esa clase de posición, muy vulnerable. Pero Dios estaba mostrándole al traer a estos pastores que Él estaba con ella, que Él estaba a favor de ella. En Lucas capítulo 1 vemos como el ángel Gabriel le dio la gran noticia a María del nacimiento de Jesús, así como lo hizo con los pastores. Y la respuesta de María fue la siguiente: aquí tienes a la sierva del Señor, que Dios haga conmigo lo que me ha dicho el ángel. ¿Te das cuenta? Eso es adoración. Eso es estar maravillado. No es solamente cantar amén y aleluya, sino estar maravillado y asombrado y darle gloria y darle honor a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. María se convirtió en parte del plan de Dios. No solamente un personaje en la Navidad, se convirtió en parte del plan redentor de Dios. Y el día de hoy, a lo mejor tú te estás preguntando: ¿y por qué nos dieron esta pieza de rompecabezas? Saquen su pieza de rompecabezas. Y quiero que lo observen por unos segunditos y que se den cuenta de la insignificancia de tener una pieza de rompecabezas con ustedes y llevársela con ustedes para ponerla no sé dónde la quieran poner. Pero una piececita sola es muy fácil perderse. Honestamente no sé qué clase de imagen tendría este rompecabezas. Es solamente una pieza que solita no sirve de mucho. Pero una vez que cada una de esas piezas se une con el gran plan maestro de Dios, te das cuenta que esta piececita tiene valor. El día de hoy yo quiero que tú así te sientas, no como una pieza de rompecabezas aislada, sino como una pieza de rompecabezas que es parte de un panorama más grande, del plan maestro de Dios, del plan de aquel que nos creó y nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como María, que ahora estemos asombrados, estemos maravillados al darnos cuenta que no solamente se nos ha salvado, sino que se nos está invitando a ser parte del plan de Dios. Porque esas buenas noticias que tú y yo hemos escuchado, esas buenas noticias son dignas de ser compartidas. Y en esta Navidad tú lo puedes hacer con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos. Tú puedes mostrarles el amor y la gracia de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero aprender reconociendo que soy como esta pequeña pieza de rompecabezas. A lo mejor solita me miro muy triste, pero sé que soy una pieza, que le pertenezco al Señor, que Él tiene su plan para mi vida, y que esas buenas noticias son buenas para mí todo el tiempo, no solamente en Navidad. Esas buenas noticias impactan mi vida cuando creo espacio para Dios en mi vida. Y a lo mejor para ti y para mí el día de hoy el reto es aceptar las buenas noticias de Jesús, crear espacio como estos pastores, crear espacio como María, crear espacio como José, crear espacio como estos magos que vinieron de Oriente y decir: no queremos solamente saber que Jesús nació en una Navidad, sino queremos el día de hoy experimentar esta historia. Queremos que Jesús nazca en nuestro ser. Queremos que se haga real en nuestras vidas. Queremos que nos traiga su alegría. Queremos que nos traiga su paz. Queremos nosotros ser capaces de ver que somos parte de algo más grande que nosotros, y que aunque somos insignificantes aquí delante del reino de los cielos, una vez que escuchemos la voz del Señor y respondamos diciendo: sí, Señor, yo te quiero adorar, yo te quiero servir, yo quiero vivir para ti todos los días de mi vida. A partir de ese momento, tú y yo nos convertimos en hermanitos y en hermanitas de Jesús. Tú y yo nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Tan insignificantes como somos, tan poca cosa, con tantos rechazos y con tanto dolor y con tanta angustia que hemos vivido en esta vida. Así Dios nos ve como algo muy especial cuando tú y yo le decimos a Jesús:
Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Pónganse de pie, por favor. Los pastores aprendieron bien. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Tú has escuchado la historia de la Navidad? Depende de la edad de años que tengas. Algunos de nosotros la hemos escuchado muchas veces, pero algunos de nosotros que la hemos escuchado tanto no podemos decir que es real, auténtica en nuestra vida. Y por eso no podemos hacer lo que los pastores estaban haciendo. Claro que queremos regalos, claro que queremos abrir muchos tamales, claro que queremos disfrutar la Navidad, pero glorificar y alabar a Dios, eso pensamos que no se nos da. ¿Y sabes por qué no se nos da? Porque todavía esa persona, la persona de Jesús, todavía no es real en nosotros. Una vez que sea real en ti y en mí, no vamos a poder dejar de adorarlo. En este momento yo quiero invitar a que todos cierren sus ojos, inclinen su cabeza y vamos a adorar al Señor. Vamos a orar, vamos a celebrar, vamos a platicar con Él. Yo voy a hacer una oración y yo quiero que tú me escuches y escuches esta oración. Y si resuena con cómo tú te sientes, si resuena con qué estás pensando, haz esta oración interna en tu corazón, en todo tu ser. Jesús, el día de hoy queremos ser como esos pastores que vinieron a encontrarse contigo en esa primera Navidad. Señor, algunos de nosotros tenemos que reconocer que aunque tal vez lo tengamos todo y seamos personas de cierto renombre, nunca vamos a podernos comparar con el Hijo de Dios y su grandeza. Y en este momento, como humildes pastores, nos venimos a rendir delante de ti. Queremos contemplarte, queremos verte, queremos oírte. Yo te ruego, Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú en esta hermosa tarde hagas a la persona de Jesús irresistible para cada uno de nosotros. Que no podamos resistirnos a su ternura, a su amor, a su entrega, a su sacrificio por nosotros. Y que el día de hoy cada uno de nosotros nos rindamos para reconocerlo como Rey, como Señor, como Salvador en nuestras vidas. Esta Navidad, Señor, danos alegría. Esta Navidad, danos tu paz. Esta Navidad, permítenos reconocer que tú eres Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar juntos.